Muy bien. Entonces, estamos en la lección 28. ¿Qué tema o qué atributo moral de Dios estamos viendo? La equidad. ¿Alguien recuerda más o menos lo que se refiere a la equidad? Que Dios tiene el control de todo. Muy bien, hermana. Eso es el tema pasado, pero eso es la providencia de Dios. Ese no es. Ese no es. Sí. Muy bien. ¿Alguien más? Dios es justo y le da a cada uno conforme lo que le toca, bueno, lo que es, ¿no? Es la equidad, Dios es justo y si yo me porto bien, estoy bien, pues Dios va a ser justo conmigo. Si otra persona no, pues va a recibir lo que es, ¿no? Ok, bueno, más o menos. Más o menos. Muy bien. Iba a corregir, ¿no? Lo mismo, Lo mismo, pues que Dios no va a juzgar a todos por igual, sino que todos tenemos diferentes características y que si sabemos más nos va a pedir más. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo. Sí, digo. De hecho, vamos a repasar algunas cosas, pero por el punto que vamos a ver, pero sí es, qué bueno que están acordando. ¿Alguien más? Hermana. La equidad de Dios ayuda a que su justicia sea más justa. Exactamente, eso es lo que hay que priorizar, ¿no? Bueno, nada más para concretar, cómo en la equidad de Dios se pueden ver atributos como su amor, su justicia, su juicio perfecto, incluso hasta que Él tiene el poder o es omnipotente, al hecho de Él controla todo y lo sabe todo, y no puede decir, no, pues, por ejemplo, este camino es el ideal para todos. No, Dios sabe y se acerca de la manera correcta, de la manera equitativa, para bendecir, para castigar, e incluso para abrir un camino para que ellos se acerquen a la palabra de Dios, a Jesús. Muy bien. Sí, todo lo que dijeron, menos la hermana Lucina estuvo, más o menos bien. Nada, es cierto, ¿verdad? Nada, no es cierto. Somos compas, ¿verdad? No hay problema. Ok, es cierto. Muy bien, pues vamos al primer punto. Ya fue lo que, bueno, ahí en su lección 28, recordemos, hay que refrescar, aquí como en mi caso, ya aparece el punto 2, que es equidad, ahí en nuestro índice. Ahí hay un simbolito. Equidad es diferente de igualdad. Igualdad y equidad no es lo mismo. Entonces, eso es lo que vamos a resaltar el día de hoy. ¿Sí? ¿Ya lo vieron en ese punto? ¿Sí? Muy bien. Punto 2, equidad es diferente o no es igual a la igualdad. Y tenemos que hacer una distinción, y es una distinción esencial. ¿Ya estamos ahí? Bien. Dice lo siguiente. Una de las confusiones más frecuentes al hablar de la justicia de Dios es asumir que ser justo implica tratar a todos de la misma manera. ¿Sí? Esta idea está profundamente arraigada en el pensamiento moderno. Tiende a proyectarse sobre Dios, como si la perfección moral exigiera uniformidad absoluta. Sin embargo, la Biblia no define la justicia divina en términos de igualdad, sino en términos de equidad. ¿Sí? Entonces, es cierto, Dios es justo, pero Dios es más equitativo que justo. ¿Sí? Pero ¿para qué? Para que su justicia sea más que justa. Si no tuviese Dios equidad, su justicia no podría ser perfectamente justa. La igualdad parte de la premisa de que todos deben recibir lo mismo, ¿cierto o no? ¿Sí? Independientemente de su situación, responsabilidad o contexto. En cambio, la equidad reconoce que las personas no se encuentran en las mismas condiciones y que la verdadera justicia no consiste en dar lo mismo a todos, sino en dar a cada uno lo que le corresponde conforme a la verdad. La Escritura muestra que Dios jamás actúa con favoritismo, pero tampoco actúa con uniformidad
mecánica, ¿sí? Dios es imparcial, pero no actúa de manera idéntica en cada caso. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 12. Ustedes me dicen cuando estemos ahí. Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, Lucas 12, versículo 48. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. A ver, primero, ¿quién está hablando ahí? Jesús. Entonces, si Jesús está hablando ahí, ¿es importante o es como que, ay, pues a lo mejor es o a lo mejor no es? No, si está hablando el Señor Jesucristo, hemos aprendido que es cuando tenemos que tener más atención a lo que dice. Entonces, si el que está hablando ahí es el Señor Jesucristo y estas palabras que dice, pero alguien que no lo sabe y hace algo malo, será castigado levemente. Alguien a quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá a cambio. Y alguien a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Pregunta, ¿Dios está diciendo que trata a todos por igual? No, Dios está diciendo que va a tratar todos conforme a la medida, ya sea de lo que saben, ya sea de lo que se les ha dado, ya sea cualquier cosa que se les haya otorgado para que lo cuidaran. ¿Sí me explico? Dios no va, Dios, por eso es que la justicia de Dios, al meterle la equidad, se hace más justa. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros veamos este atributo moral de Dios referente a la equidad. ¿Sí? Seguimos leyendo porque quiero resaltar unos puntos más adelante. ¿Sí? Dice lo siguiente: estas palabras establecen un principio profundamente equitativo. La responsabilidad es proporcional a lo recibido. Dios no evalúa a todos con el mismo criterio externo, sino con un criterio justo que considera la medida de revelación, oportunidad y responsabilidad de cada persona. ¿Sí? Esta distinción se refleja también en la forma en que Dios distribuye dones, llamados y oportunidades. La Biblia enseña que Dios no concede, lo mismo a todos, pero sí exige fidelidad a cada uno conforme a lo recibido. En la parábola de los talentos, Jesús relata que el Señor dio a sus siervos distintas cantidades, y ahí entre comillas hemos puesto según su capacidad. Vamos a Mateo capítulo 25. Bien, ya estamos en Mateo capítulo 25. ¿Sí? Mateo capítulo 25. Otra vez, esas reglas de interpretación. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Por qué? Porque mi Biblia, las letras están rojas y por eso digo que es Jesús, ¿verdad? No. O sea, bueno, ya leímos el contexto. También recordemos que Jesús, dentro del contexto de Mateo 25, ¿de qué está hablando Jesús? Ya lo vimos, ¿sí recuerdan? No. Acerca de estar preparados para el regreso de...
Más o menos. Recordemos que en Mateo capítulo 24, los discípulos de Jesús le hacen 3 preguntas. ¿Sí recuerdan? ¿Qué señal habrá de tu venida? Bueno, ¿cuándo serán estas cosas? Porque es cuando Jesús dijo, ¿ven todos estos edificios? No quedará piedra sobre piedra. Entonces sus discípulos le preguntan, ¿cuándo será eso? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin del siglo? ¿Sí? Esas 3 preguntas. Entonces Jesucristo empieza a responder desde el capítulo 24 y continúa el capítulo 25. ¿Sí? Es parte de esa respuesta. Entonces, la parábola de lo que es las 10 damas, la parábola que vamos a ver ahorita de los siervos, todos estos hacen referencia a las cosas futuras. ¿Sí vamos bien? Bueno, aunque ahí diga Mateo capítulo 25 del versículo 1 al 30, bueno, eso nada más lo puse así para que lo leyeran por el mismo contexto, pero vamos a leer a partir del versículo 14. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Mateo capítulo 25, versículo 14, dice lo siguiente. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante, y qué interesante, el Señor Jesucristo está haciendo esta introducción y está diciendo, también el reino del cielo. ¿Dónde estará el reino del cielo? Es obvio, ¿verdad? ¿Dónde? En el cielo, ¿verdad? En el cielo. De hecho, quienes venimos del catolicismo y bueno, quienes han leído ahí la parte de lo que se llama el Padre Nuestro, inclusive se dice que hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Entonces, tomando en cuenta eso, el Señor Jesucristo está diciendo, también el reino del cielo, o sea, donde Él reina, ¿sí? La forma en cómo Él reina, puede ilustrarse mediante la historia de un hombre. Ahora recordemos que nosotros como cristianos prácticamente ya somos parte de ¿qué? De este reino celestial. Entonces, de cierta forma, todo esto sí tenemos que ponerle atención o lo tenemos que ignorar. Le tenemos que poner atención. ¿Por qué? Porque es parte del reino del cielo, en el cual también nosotros formamos parte. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Bueno. Entonces dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Versículo 15 es bien importante, fíjense cómo lo dice. Lo dividió en proporción a las capacidades ¿de qué? De cada uno. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Todos tenían la misma capacidad? No. Todos tenían, bueno, y se va a escuchar mal, todos tenían capacidades diferentes. ¿Sí? Entonces, al tener todos capacidades diferentes, por eso es de que este hombre o esta ilustración que hace el Señor Jesucristo está remarcando eso. No hizo una igualdad en cuanto a dar el dinero, sino hizo una ¿qué? Equidad. Todo lo hizo conforme a ¿qué? A las capacidades de cada persona. ¿Sí? Por ejemplo, hay muchas personas que se preguntan, ay, pero ¿por qué a él sí y a mí no? O sea, ¿por qué Dios le ha dado tanto a él y por qué no me ha dado a mí? Si entendiéramos esto, podríamos entender por qué. A lo mejor porque pues no tendrías las capacidades para que igual te llega dinero y regresas con un iPhone, ¿verdad? Te dan dinero y ya compraste no sé qué tontería. Te dan dinero y ya te acabaste el dinero. ¿Sí me explico? Tal vez por eso Dios no te lo da, porque no te quiere hacer un daño. ¿Sí? Y a él, ¿por qué se lo da? Y tiene más, y tiene más. Porque a lo mejor tiene unas finanzas correctas, tiene una educación financiera, ¿sí? Y de hecho, él lo ha producido y ha bendecido a más personas. Pero tú te lo gastas todo en ti mismo. ¿Sí me explico? Entonces, por eso a veces Dios no da. ¿Sí? A veces Dios no da de más o ciertas cosas. ¿Por qué? Porque a veces
no tenemos la capacidad nosotros de poder soportar eso, ¿sí? O poder manejar lo que Dios nos da. Seguimos adelante. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último una bolsa de plata y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual se le había confiado los 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: Amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Qué interesante. O sea, no le dijo, qué bueno, ahora vente y descansa, ¿verdad? ¿Qué le dijo? Ven y te voy a dar más responsabilidades. ¿Y qué es lo que muchas veces pasa en las empresas? ¿Qué pasa con las personas que trabajan más, que son comprometidos, que se ponen la camiseta, que trabajan más horas y todo? Y por un lado está ese empleado y por el otro lado está el baquetón, el que no hace nada, el que todo el día se la pasa tomando su cafecito, el que todo el día se anda pari al baño, que no hace nada, que si se contaran sus horas trabajadas casi de 8 horas sería nada más media hora y así, ¿sí? Y de repente el jefe llega y ¿a quién le va a dar más trabajo? Al que trabaja más. ¿Sí? Al que sabe cómo es y que no trabaja, no. Y el mismo Señor Jesucristo hace exactamente lo mismo. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. ¿Se dan cuenta? Entonces, no se quejen. ¿Sí? Si en su trabajo, por ser cristianos, son responsables, son cumplidos, son estos, son todo lo bueno, todo lo que la empresa necesita de nosotros, ¿sí? Si así lo somos y nos cargan la mano y nos dan más trabajo, acostúmbrense porque el Señor Jesucristo va a hacer lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es lo que tenemos que hacer. ¿Sí me explico? ¿Sí? Es lo que tenemos que hacer, es la forma de actuar de Dios. Y después dice, ven a celebrar conmigo. Versículo 22. Se presentó el siervo que había recibido las 2 bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir y he ganado 2 más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré, y lo mismo, ¿verdad? Te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. La misma situación. No le dijo, ven y descansa. No, te daré muchas más responsabilidades. Y versículo 24 dice lo siguiente. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Y hay otra vez, siervo perverso y ¿qué? Perezoso. Podemos preguntar, ¿Dios es Dios de gente perezosa y gente floja? No. ¿Dios quiere que seamos perezosos y flojos? No. ¿Dios quiere que seamos las personas del mañana? Lo hago mañana. Lo hago pasado mañana. Ahorita lo hago, ahorita. El mexicano es de ahorita. Ay, ya se me acabó la luz. Ya lo hago mañana. No.
hay un orden, ¿sí? Hay un orden en la ética de Dios, hay un orden en la ética que Dios quiere que nosotros tengamos y Dios reprueba a este tipo de personas y le llama perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo, dénselo al que tiene 10 bolsas de plata, que fue el que, el primero, ¿no? Sí, no se lo dio al segundo, ¿verdad? Se lo dio al primero, al que había trabajado más y el que había producido más. ¿Sí? Y por eso dice el Señor: a los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Sí? Entonces, el Señor nos está hablando de que así como es en el reino del cielo puede ilustrarse mediante esta historia, y dice que este hombre dividió en proporción, ahora sí que en proporción a las capacidades de cada uno. ¿Sí? Entonces, desde que nosotros empezamos a acercarnos a Dios y empezamos a aprender, empezamos a conocer a Dios, son cosas que Dios nos está dando. ¿Sí? Cosas materiales, cosas, logros personales, todas las cosas que Dios nos ha permitido tener es porque nosotros las tenemos gracias a Él. Pregunta ahora: ¿qué vamos a hacer con eso que Dios nos está dando? ¿Tendremos que tener una actitud egoísta solo para nosotros? No, pues es que Dios me lo dio. O sea, no, pues hay que los hermanos, no, pues no, Dios me lo dio y es para mí. No, ¿sí? Recordemos, la semana pasada hablamos del tema de la iglesia y parte del tema de la iglesia, ¿qué hacían los primeros iglesia? A veces, ¿qué? Compartían, nosotros compartimos los alimentos, realmente las cosas que tenemos son para compartirlos también como iglesia, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que cambiar, hay cosas que también tenemos que entender. Si hay cosas que yo quisiera tener y no las tengo todavía, o a lo mejor nunca las tendré, entendamos que Dios en su justicia y en su equidad puede ver que a lo mejor yo no soy capaz de llevar eso, ¿sí? Pero si Dios me permitió estar en un lugar, en una posición, ya sea en el trabajo, en la escuela o aquí en la iglesia, entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Sí? Igual va a decir: a ver, Eduardo, estuviste al frente de aposento alto, ¿qué hiciste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? No voy a decir: no, pues todos se fueron al mundo, Señor. Todos se perdieron. No, no puede ser posible eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada persona que reciba un don de Dios y una responsabilidad de Dios tiene que trabajar. Algo también, por ejemplo, el versículo 25 dice: ¿qué contesta este siervo que no produjo más? Y dijo: tenía miedo. ¿Sí? Y muchas veces Dios nos da cierto algo, o sea, para animarnos a que podamos hacer algo, lograr algo, ¿no? Pero a veces hay este miedo. Pero cuando no superamos esos miedos, porque recordemos, ya no somos nosotros. ¿Quién tiene que ser qué? Cristo viviendo a través de nosotros para que nosotros podamos vencer esos temores y esos miedos. Se supone que creemos en Cristo, se supone que creemos en aquel que nos puede dar la fortaleza para poder vencer y poder salir adelante. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos como cristianos, y ya lo hemos visto en otras ocasiones, no podemos andar con miedos. Tenemos que aprovechar las oportunidades que Dios nos da. ¿Sí? ¿Para qué? Porque algún día nosotros le daremos cuenta, y ahorita más lo vamos a ver, le daremos cuenta de todas las cosas que hemos hecho y de las que Él nos ha dado y
¿qué hiciste? ¿Sí? Si Dios me da un matrimonio, ¿qué hiciste con tu matrimonio? Ay, no, es que ella era muy quién sabe qué, era bien quién sabe cómo, ¿verdad? Es que ella era mala, ella era... No, a ver, ¿quién es el líder del matrimonio? No, pues yo. Ok, tú como líder, ¿qué hiciste? ¿Cómo llevaste tu matrimonio? ¿Cómo la convencías, sí, para que ella te vuelva a respetar? ¿Le mostraste realmente el amor? ¿Le mostraste realmente así las cosas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo? Así también tú te entregaste a ella. A ver, mujer, Dios te dio un matrimonio. ¿Lo respetaste o lo humillabas? ¿Lo respetabas o lo sobajabas? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con tu matrimonio? A ver, Eduardo, te di 2 hijos. ¿Qué hiciste con ellos? Y así, cada cosa que Dios nos ha dado en nuestra vida, vamos a dar cuentas. Y cada cosa que Dios nos ha dado en nuestra vida, tenemos que llevarlo a buen término, llevarlo por buen camino, ¿sí? Porque a Dios viendo lo que estamos y lo que estamos entendiendo es de que Dios no le va a reclamar a la esposa lo mismo que le va a reclamar al esposo. Y no le va a reclamar lo mismo al papá, a la mamá, que le va a reclamar a los hijos. ¿Sí? Igual puede decir, igual, ok, tu papá y tu mamá no tuvieron carrera, no estudiaron nada, pero yo a través de ellos los bendije para que tú estudiaras. ¿Qué hiciste con ellos? Es que nada más me faltó una materia, Señor. Y es que la tesis realmente pero era tu responsabilidad. Era tu responsabilidad. Hasta en esas cosas mínimas que Dios nos permite tener y hacer y logros en la vida, si lo tenemos es porque Dios lo está permitiendo que lo tengamos. Pero ¿qué estamos haciendo con ello? ¿Cómo lo estamos administrando? ¿Cómo lo estamos llevando? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, y un ejemplo, tristemente, luego a veces hay de estas últimas generaciones señoritas, ¿no? Que lamentablemente llegan a tener hijos, bueno, igual ahí con su Brian, ahí tienen a tener hijos. La primera, lamentablemente, el primer bebé que tienen normalmente a veces puede ser una niña, ¿sí? Y cuando es niña, a veces la hermanita mayor tiene que cuidar a los otros hermanitos. ¿Es responsabilidad de la niña? No. ¿Sí? Y Dios le va a preguntar, por ejemplo, no sé, que se llame la mamá, Kimberly. Ok, a ver, Kimberly, ¿cómo cuidas a tus hijos? Pues no sé, hay que decirle a la Kimberly 2, ¿verdad? Porque pues yo le decía que yo los cuidara, yo le decía que cuidara a sus hermanitos, yo le decía que ella los alimentara. ¿Dios va a juzgar así a la Kimberly 2? No, ¿verdad? Cada quien Dios va a juzgar conforme a la responsabilidad que Dios ha dado. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, y no, jamás, jamás vamos a poder escapar de ese juicio que Dios va a hacer sobre nosotros. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿Sí? Bien. Seguimos adelante. La equidad divina no se encuentra en la cantidad entregada, sino en la expectativa justa puesta sobre cada siervo. A todos se les pidió lo mismo. ¿Qué se les pidió? Fidelidad y no resultados idénticos. A pesar de que ellos se les dio diferentes montos, ¿sí? Según su capacidad, pero Dios no les exigió el mismo resultado a todos. ¿Sí? Solamente tenían que ser fieles, tenían que trabajar y Dios sabía sus capacidades. O sea, si yo tengo 2 hijos, uno mayor, uno menor, y en un juego, en lo que sea, yo no le puedo decir, yo no le puedo exigir a mi hijo mayor lo mismo
que a mi hijo menor. No puedo hacer eso, ¿sí? Pero lamentablemente muchas veces hasta los ponemos a... Ay, pues, ¿por qué no eres como tu hermano mayor? ¿O por qué no eres como tu hermano menor? ¿O por qué no eres como tu hermana? ¿Y por qué no? Los empezamos a contrapuntear. Y nosotros como padres injustamente hacemos eso. Y son de las cosas que nosotros tenemos que aprender de Dios. Si Dios, al exaltar su justicia, tiene que aplicar la equidad, también nosotros tenemos que aplicar la equidad para con nuestros hijos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todos son diferentes, todos tienen capacidades diferentes y no les podemos exigir lo mismo a todos. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. La igualdad llevada al terreno del juicio moral produciría injusticia. Si Dios exigiera lo mismo a quien tuvo poca luz que a quien recibió abundante revelación, no estaría siendo justo. ¿Sí? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 17. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. ¿Ya estamos ahí? ¿Sí? Dice lo siguiente: el corazón humano es... pausa. ¿En qué tiempo se escribió Jeremías? Otra vez con... ¿En qué tiempo podemos ver a Jeremías? ¿Se cree que puede ser contemporáneo a Abraham o un poquito antes? ¿Jeremías? No. No era Noé, ¿no? No, menos. No. Jeremías. Ah, no, Jeremías. Jeremías, Sí, Babilonios. ajá, sí, me equivoqué. Sí. Bueno, ¿cuándo llegaron los babilonios a conquistar Jerusalén? Muy bien, ese es en el caso de los asirios, hace con más o menos 160 años antes. No, los babilonios llegaron, recordemos, en el año 586, ¿sí? Antes de Cristo. ¿Sí? Entonces, más o menos en ese tiempo, podemos ver a un Jeremías, ¿sí? Bueno, entonces, Jeremías, de hecho, es parte de ese exilio a Babilonia. Muy bien. Entonces, dice el corazón. ¿Recuerdan lo que es el concepto del corazón? Las emociones, ¿qué más? Los pensamientos, ¿qué más? Bueno, sí, lo que es buenos, malos pensamientos, buenos, malos sentimientos, ¿qué más? Y decisiones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y prácticamente todo el ser de la persona. En el concepto hebreo, el corazón significa eso, de donde salen las emociones, de donde salen los pensamientos, de donde salen las decisiones y prácticamente todo nuestro ser. Entonces, quise repetir eso para que nos contextualicemos. Versículo 9 dice, el corazón humano, ¿qué dice que es lo más bello que te puedes encontrar en la vida? ¿Dice así? No, ¿qué dice? El corazón humano es lo más engañoso que hay. Entonces, imagínense, ¿me repite su nombre? Stephanie, ¿me repite su nombre? Hernando llega con Stephanie y le dice, te amo con todo mi corazón. ¿Qué podría decir Stephanie? Le podría preguntar, ¿con base a Jeremías o con base a qué? ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, algo que nosotros debemos de entender, y aquí lo está diciendo la Biblia, es el corazón humano es lo más engañoso que hay. Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que estará diciendo? De donde surgen mis emociones,
mis emociones pueden ser engañosas. De donde surgen mis pensamientos pueden ser engañosos. De donde surgen mis decisiones pueden ser engañosas. ¿Sí? Si yo no tengo la guía, si yo no tengo, sí, prácticamente la guía, el consejo de Dios en mi vida, simplemente me voy a dejar llevar por mis emociones, por mis pensamientos, por mis malas decisiones, ¿sí? Que pueda yo tomar simplemente porque no tengo la guía de Dios. Y como dice más adelante aquí, y extremadamente, ¿qué? Perverso. Y después dice, ¿quién realmente sabe? ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¿Y quién es el único que podría saber realmente las intenciones del corazón? Dios. Dios. ¿Sí? Entonces, a veces los seres humanos, qué interesante, hay mucha gente que ahora se ha dado una moda, ¿no? De esto de los, ¿qué? Perrijos, ¿no? De estos perrijos y que prefieren, porque la gente empieza a decir, es que prefiero a los perritos porque los humanos son, ¿qué? Malos. Prefiero a los perritos, pero lamentablemente los perros ya los están sacando de su naturaleza, los están humanizando, lamentablemente, y pero ¿eso estará bien? No, eso no está bien. ¿Sí? Porque los perritos también sufren cuando los humanizan. Sufren, los estresan. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos y situemos las cosas como son. Y Dios está situando y prácticamente Dios le está diciendo al hombre, realmente todas las intenciones de tu corazón son ¿qué? Perversas. De donde surgen tus pensamientos, de donde surgen tus emociones, tus decisiones son perversas. Y bueno, y lo estamos viendo en el contexto de Jeremías. ¿Por qué? ¿Por qué Dios está juzgando al pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel realmente no le interesaba absolutamente nada de Dios y su corazón era completamente perverso en contra de Dios. ¿Sí? Bueno, seguimos, versículo 10. Pero yo, el Señor, investigo todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según lo merecen sus acciones. Entonces, ¿por qué Dios a través de Jeremías le está diciendo esto al pueblo de Judá, que iba a ser extraditado a Babilonia? ¿Sí? Porque Dios les está diciendo que los iba a disciplinar y los está disciplinando por su maldad. ¿Sí? Y si Dios no los disciplinaba, entonces Dios no era un Dios justo. ¿Sí? Y como Dios es justo, y aunque sea su pueblo Judá, digo Judá porque en ese tiempo ya no estaba Israel, recordemos el reino del norte, ya se lo habían llevado los asirios, ya solamente quedaba el reino del sur, que era la tribu de Judá y una parte de Benjamín, por eso se refiere a Judá. Entonces, el pueblo de Judá realmente se estaba olvidando de Dios. No había aprendido alrededor de 130 años antes, no aprendió lo que le pasó al reino del norte y siguió repitiendo sus acciones y hasta les copió. Fue una copia de sus maldades y por eso es de que Dios los está disciplinando. Y algo que resaltamos para nuestra clase y nuestro tema es de que Dios examina las intenciones secretas y a todos les da la debida recompensa según lo merecen sus acciones. No, es que Señor, créeme en serio, yo no quería hacer eso. No, créeme Señor en serio, por esta, te lo juro. No, yo te veo transparente. Yo te veo exactamente como eres. Yo entiendo exactamente las intenciones por las cuales hiciste esto y recibirás la recompensa o la retribución de este acto que hiciste. ¿Sí me explico? Entonces, Dios, y eso es lo que estamos viendo, Dios realmente, así como la parábola de los talentos, Dios le da a cada quien
conforme a sus capacidades, y también Dios hace juicio, depende de sus acciones. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien, seguimos adelante. Este juicio no es arbitrario ni estandarizado, sino proporcional y verdadero. Dios juzga con pleno conocimiento de la realidad interior y exterior del ser humano. Además, la equidad divina protege el carácter de Dios de dos errores comunes: la justicia y el favoritismo. Dios no eleva injustamente a unos ni oprime injustamente a otros. El Señor no actúa con parcialidad. ¿Qué es parcialidad? ¿Mm? Parcialidad. Cuando dice Dios no actúa con parcialidad, como es como tomar parte con. Entonces, por eso es no toma parcialidad, o sea, no está de parte de, ¿sí? No está de parte o de estos o no está de parte con estos, ¿sí? ¿Por qué? Porque también, bueno, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 10. Deuteronomio, capítulo 10, del versículo 12 al 17. Deuteronomio capítulo 10, versículos del 12 al 17. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Ya? Dice lo siguiente. Y ahora, Israel, ¿qué requiere el Señor tu Dios de ti? Solo requiere que temas al Señor tu Dios, que vivas de la manera que le agrada y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón y con toda tu alma. Debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy. ¿Para qué? Para tu propio bien. Algo que hay que entender es de que si yo soy obediente a Dios, ¿a quién le beneficia? ¿A Dios o a mí? A mí. Si yo soy desobediente a Dios, ¿a quién le perjudica? ¿A Dios o a mí? A mí. ¿Sí? A Dios, si hacemos cosas buenas, a Dios algo es más santo Dios, es más justo Dios, es más Dios. Dios es más Dios porque nosotros hacemos cosas buenas en su nombre. No. A Él no se le añade nada, no necesita absolutamente nada. Si nosotros somos malos y hacemos todas las cosas malos y blasfemamos en su nombre y lo que sea, ¿a Él le pasará algo? No. ¿Será menos Dios? Si decimos, no, Dios no existe, Dios dirá, sí es cierto, no existo y ya me voy. No, Dios seguirá siendo Dios. ¿Sí me explico? Entonces, hagamos bien o hagamos mal, a Dios no le afectamos ni para bien ni para mal. Pero sí a nosotros. Si hacemos todo conforme al consejo de Dios, Dios va a bendecir conforme a la obediencia que le hemos tenido, conforme a la fidelidad. ¿Sí? Y como dice aquí, debes obedecer siempre los mandatos y los decretos del Señor que te entrego hoy para tu propio bien. ¿Sí? Porque si no obedezco, si no sigo los consejos de Dios, tengo malos resultados y la acción que tome Dios para mí va a ser para mi propio mal. Entonces, prácticamente, y ya lo hemos dicho aquí, cada quien es el arquitecto de su propia vida. ¿Sí? O quieres vivir con Dios o quieres vivir sin Dios. ¿Quieres vivir dentro de las bendiciones de Dios o quieres vivir lejos de las bendiciones de Dios? Tú decides. Tú decides.
¿sí? Pero Dios a todos les da la oportunidad de poderse acercar a Él. Versículo 14 dice, mira, los cielos más altos y la tierra y todo lo que hay en ella pertenecen al Señor tu Dios. Sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. ¿Sí? Ahora, ¿por qué en Deuteronomio está diciendo estas palabras? Si recordamos cuál es el contexto de Deuteronomio, ¿por qué Deuteronomio se llama Deuteronomio? La segunda repetición de la ley. ¿Por qué? ¿Y por qué se está dando esta segunda repetición de la ley? Porque ¿quién va a entrar en tierra prometida? ¿La primera o la segunda? La segunda generación, ¿sí? Entonces, por eso dice, más atrásito dice, sin embargo, el Señor eligió a tus antepasados, a esa primera generación que todos se murieron en el desierto, para darles su amor, y a ti, que eres su descendencia, eligió de entre todas las naciones, como se ve hoy. Versículo 16. Así que cambia la actitud de tu corazón y deja de ser, ¿qué? Terco. Deja de ser terco, ¿sí? Pues el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios poderoso e imponente que no muestra, y como dice aquí, que no muestra parcialidad y no acepta sobornos, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿cuál es la única forma en la cual nosotros podemos llegar al cielo? ¿O podemos estar ante la presencia de Dios y vivir con Él para siempre? ¿Cuál es la única forma en la cual nosotros podemos adquirir la vida eterna? No. El arrepentimiento, el perdón de mis pecados, ¿sí? Recordemos que mucha gente, referente a la ley, pues son hacer actos, ¿verdad? Mientras que la gente piense que por hacer buenas obras se va a ir al cielo, entonces, ¿para qué vino Cristo? ¿Sí? Pero como no podemos con nuestras buenas obras llegar al cielo, obtener la vida eterna, es por eso que vino Jesucristo, para poder ser ese Cordero que quita el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros veamos esa situación. Entonces, como Dios estableció esa única forma de poder llegar ante su presencia, no podemos decir, ya cuando estemos ante su presencia, y a ver, decir, ¿por qué te debo? Que nos pregunte, ¿no? ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? Que nos pregunte. No, pues tengo ahí en la tierra un montón de hectáreas. Dirá Dios, todo el universo me pertenece. No recibe sobornos, ¿verdad? Aquí dice, no recibe sobornos. Pues, no sé, tengo un montón de dinero en el banco. No recibe sobornos. No recibe sobornos. Dios estableció solamente un camino, una verdad y una vida a través de Jesucristo. Dios no recibe sobornos y, como dice aquí, no muestra parcialidad, como lo decíamos. Entonces, esa forma que enseñan, otra vez refiriéndome a la teología reformada, cuando Dios dice, según en su teología, cuando dice, es que tú eres salvo, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tú sí, tú no. ¿Sí? ¿Qué está mostrando ahí Dios? ¿Parcialidad o imparcialidad? Parcialidad. ¿Y estaría siendo justo o injusto? Injusto. ¿Sí? Entonces, Dios, como no es parcial, como no es, dice, no, nada más vengo a salvar a los que yo elegí. No, Él vino y la salvación es ofrecida a todos. La gente es la que tiene que decidir si quiere aceptar el regalo de Dios, la oportunidad de salvarse o no. Pero Dios no decide por las personas. Dios no quiere robots. No, Dios hubiera querido que su pueblo, todos fuesen salvados, ¿verdad? Dios hubiese querido que Moisés
gozara de entrar a la tierra prometida y que a ese líder al cual le estuvo respaldando, con el que hablaba cara a cara y que le dijo, guía a mi pueblo hacia la tierra prometida, ¿Dios hubiera querido que Moisés entrara? Sí. ¿Y entró Moisés? No. ¿Y por qué no entró? Porque hizo algo que no debió haber hecho y como Dios es justo, lo disciplinó y no disfrutó de la entrada a la tierra prometida. ¿Sí? No es parcial. Eso es lo que debemos de entender. ¿Sí? Y al ver la equidad de Dios, vemos que es mucho, se resalta mucho más que su justicia. Por eso la justicia de Dios es más justa de lo que nosotros nos podríamos imaginar. ¿Sí me explico? ¿Sí? Muy bien. Seguimos adelante. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien. Pero su imparcialidad no significa tratar a todos de la misma manera, sino tratar a todos con justicia perfecta. La imparcialidad elimina el favoritismo. La equidad garantiza la rectitud. Esta diferencia se hace evidente mediante en el relato de Dios con su pueblo a lo largo de la historia bíblica. Dios no trató igual a Moisés que al pueblo rebelde, ni a los profetas que a los reyes impíos. A cada uno se le exigió conforme a su llamado y posición, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. No es una excepción en la Biblia, sino una regla constante del obrar divino. Entender que equidad no es igualdad también nos libra de concebir a Dios como injusto, cuando su trato parece desigual desde una perspectiva humana. En realidad, lo que muchas veces percibimos como desigualdad es, en el pleno divino, equidad perfecta. Dios ve lo que nosotros no vemos y actúa conforme a esa verdad. Él no se equivoca al corregir, bendecir, permitir o juzgar. ¿Se dan cuenta? Entonces, no podemos nosotros estar, es que porque a él sí y a mí no. Ay, gracias Dios, porque a mí sí y a él no, ¿verdad? Tampoco. O sea, no podemos ponernos en esa situación. ¿Podemos compararnos? No, tampoco podemos compararnos. Porque si somos hijos de Dios, ¿sí? Si hemos creído en Jesucristo para salvación, si somos hijos de Dios, debemos, y como lo hemos visto en el atributo anterior, el cual muy bien mencionaba la hermana Lucina, Dios tiene el control absolutamente de todo. Y si tenemos algo es porque Dios lo permite que tengamos, ¿sí? Entonces, si tenemos eso o no tenemos eso algo, Dios sabe por qué lo tenemos y por qué no lo tenemos. Pero ¿qué vamos a hacer con eso que tenemos, como ya lo hemos visto en la parábola de los talentos? ¿Qué vamos a hacer? Pero sobre todo es no juzgar a Dios, no reclamarle a Dios, no poner en duda la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Él da siempre conforme a ¿qué? Nuestras capacidades. ¿Sí me explico? ¿Sí? Hay un hermano, igual la semana pasada, bueno, en que festejamos, y me decía, ¿cuándo nos íbamos a imaginar hace 5 años que Aposento Alto, digo, tenemos 3 años en Aposento Alto, pero simplemente hace 4 años, ¿cuándo nos íbamos a imaginar que Aposento Alto iba a estar aquí? No, pues nunca. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar, o hace 10 años que Aposento, o que la casa, o que el espacio, ¿cuándo nos íbamos a imaginar eso? No. Y Dios empezó a mover las cosas en la vida de quien tenía que mover para que ahorita estuviera Aposento Alto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Pero ¿qué vamos a hacer con las cosas que Dios nos ha permitido tener? Bien. Finalmente, esta distinción nos confronta personalmente. Si Dios es equitativo y no simplemente igualitario,
entonces nuestra responsabilidad delante de Él es real y proporcional. No podemos compararnos con otros para justificar nuestra infidelidad, ¿sí? Ni reclamar trato idéntico cuando hemos recibido condiciones distintas. La equidad de Dios nos llama a la fidelidad, no a la comparación. Y eso es algo que tenemos que entender. No me tengo que comparar, ¿sí? Esposas, no comparen a sus esposos con otros hombres. Hombres, no comparen a sus esposas con otras mujeres, ¿sí? Dios nos ha dado capacidades, Dios nos ha dado cosas diferentes y con base y conforme a lo que hemos recibido, simplemente tenemos que dar el resultado y lo que Dios quiere es que la fidelidad hacia aquello que Dios nos ha dado. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Y aprender de Dios. Si Dios como nuestro Padre nos enseña eso, a que no seamos igualitarios con nuestros hijos, sino que apliquemos la equidad, no les exijamos lo mismo a todos. Cada uno tiene sus capacidades distintas. ¿Sí? Bueno, vamos a la epístola a los Gálatas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, reclamación? ¿No? Todo entendido, ¿verdad? Qué bueno. Bueno, a veces me quedo pensando si realmente me están entendiendo, me están dando el avión, ¿verdad? Pero espero que sea que me están entendiendo, ¿verdad? Bueno, Gálatas capítulo 6. ¿Ya estamos ahí? Gálatas capítulo 6, versículos del 4 al 10. Gálatas capítulo 6, del 4 al 10. ¿Ya estamos ahí? Dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás, ¿qué dice? Que compararte con nadie. ¿Sí? Tenemos que contextualizarnos. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿A quién le está escribiendo? A los Gálatas. ¿Quiénes eran los Gálatas? Una iglesia gentiles. Entonces, ¿se parecen a nosotros? Sí, nosotros somos una iglesia y también somos gentiles. ¿O hay aquí algún judío? ¿Son judíos? No, ¿verdad? Entonces, todos somos gentiles. ¿Judíos ustedes? ¿Son judíos? No. Ok, somos gentiles todos, ¿sí? Todos somos gentiles. Entonces, el hecho de que seamos gentiles, Gálatas son gentiles, entonces lo que Pablo está enseñando corresponde y nos lo tenemos que apropiar. Entonces, el hecho, él está diciendo que prestemos mucha atención a ¿qué? A tu propio trabajo. Así como en la parábola de los talentos. A ver, Dios le dio al primero esto, al segundo esto y al tercero. Cada uno tenía que verse por sí mismo en lo que tenían que hacer. ¿Sí? Porque a veces, o sea, no, a lo que me refiero es, no es como que tiene que ser un copiadero de exámenes. ¿Sí? De que estamos aquel examen y estoy viendo a ver cómo lo está haciendo él. Ah, ya está más él va en la 100 y yo apenas voy en la 9, ¿verdad? Ya estamos ahí tratando de copiar lo que está en el examen. No, ¿sí? Ay, es que él está haciendo así las cosas y no, tú lo haces a tu forma, tú lo haces a tu forma, tú lo haces a tu forma. ¿Sí me explico? Por ejemplo, bueno, en el tema de la programación, perdón, soy programador, en el tema de la programación, cuando uno hace los algoritmos y empieza desde un principio hasta llega a un final y todos los pasos que tienes que llegar para que tenga una función, cierto detalle, cierta aplicación, pregunta, ¿todos los programadores programan de la misma forma? No. Cada quien programa y a veces uno usa una sintaxis así medio marciana, media no sé qué, otros más simple, otros hasta con códigos escondidos
o le ponen nombres a las variables y a las constantes, así para que no sepas qué es lo que está escrito, cosas así, ¿sí? Pero cada quien tiene una forma de llevar cierto proceso, pero al final de cuentas, la función sirve como tiene que servir. ¿Sí me explico? Entonces, cada quien a lo mejor lo va a hacer de una forma, lo va a hacer de otra forma, etcétera, pero cada quien tiene que estar enfocado en lo que está haciendo conforme a qué? En el reino del Señor. ¿Sí me explico? Cada quien lo que le ha dado lo tiene que hacer. Por eso dice, presta mucha atención a tu propio trabajo, no al de los demás, no andes chismeando. Si él va más adelante, tú primero enfócate en ti. Si va más atrás aquel, no te estés burlando, ni estés, híjole, qué bárbaro, te tardaste. ¿Verdad? Y empieces así a ir hacia adelante. ¿Sí me explico? No podemos tener ese tipo de actitudes. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Entonces, como hijos de Dios, como cristianos, ¿tenemos que compararnos? No. ¿Sí? Jamás. ¿Sí? Imagínense que me diga a mí mi esposa, ay Eduardo, ¿por qué no haces así como el hermano Alejandro? Ay, ¿por qué no haces así como comparándome con otras personas? ¿Estaría bien? No, ¿verdad? No. Eso hiere, eso lastima y eso no podemos hacer. No nos podemos comparar. Ni comparar a nuestros hijos, ni comparar a nuestras parejas, ni nosotros mismos compararnos absolutamente con nadie. ¿Estamos en competencia aquí entre nosotros? No. Nadie está en competencia. Por ejemplo, en el caso de los discipulados que tenemos, algunos fue algunos empezamos así, las mismas clases, y de repente empezamos empezaban a desequilibrar porque de repente unos más adelante, unos más atrás, entonces, pero que cada uno o cada discipulado se ha ido desarrollando conforme a las necesidades de cada discipulado. Y hasta yo les he dicho, bueno, ¿y tenemos prisa? No tenemos prisa, hermana Eva. No tenemos prisa, pero estamos aprendiendo y vamos avanzando, ¿sí? Porque cada discipulado tiene su particular necesidad y temas importantes que abordar, ¿sí? No podemos decir, ay, es que aquí los hermanos ya se saben todos los libros de la Biblia, ay, ya se saben todos los versículos, ay, bueno, no te compares, sí esfuérzate, o sea, no estoy diciendo ya no te los aprendas, sino síguete esforzando, pero no es una carrera, no estamos compitiendo, no estamos peleándonos unos con los otros, a ver quién más, a ver quién menos, no. Todos, lo hemos dicho aquí, todos somos iguales, ¿sí? Bueno, estamos viendo aquí que sí somos iguales, pero tenemos que aplicar ¿qué? La equidad. Hay quienes tienen mejor capacidades para unas cosas, hay quienes no. ¿Sí vamos bien? Sí, pero no estamos para compararnos ni estamos en competición con nadie y mucho menos dentro de la iglesia. Versículo 5. Pues cada uno es responsable de su propia ¿qué? Conducta. Cada uno es responsable de su propia conducta, ¿sí? A mí Dios no me va a llamar a cuentas porque si mi esposa se portó mal o mis hijos se portaron mal. Dios va a decir, a ver a ver Joab, a ver Diana, ¿sí? O igual, no me va a llamar a cuentas por lo que hicieron mis hijos o mi esposa, no, va a decir, a ver, ¿sí? Cada uno dé cuenta de lo que cada uno se le dio y qué hicieron con lo que se le dio. ¿Sí me explico? Pues cada uno es responsable de su propia conducta. Versículo 6. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. ¿Sí? Y este versículo, me lo voy a saltar y no lo voy a explicar para no incomodar a nadie. Versículo 7. Es que como habla acerca de darle a quien está enseñando de la... ¿Sí?
Bueno, versículo 7. ¿Sí? No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. ¿Sí? Y aquí es importante resaltar, no se dejen engañar. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros mismos nos engañamos a nosotros mismos de que no, Dios no se va a dar cuenta. Dios no, la iglesia no se va a dar cuenta, no nos ven. ¿Sí? Hagamos esta maldad a fin. Ay, ¿quién nos va a hacer? ¿Quién le va a decir? ¿Tú le vas a decir? ¿Sí me explico? O sea, no, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de qué? De la justicia de Dios. O sea que si los hermanos no te ven, si la iglesia no te ve, ten en cuenta que Dios sí te ve. Y como dice aquí, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Y como dice, siempre se cosecha lo que se siembra. Ay, es que de repente me llegó esta situación difícil, ay, que de repente, o me quedé sin trabajo, y porque era un mal hora en el trabajo, ay, es que no sé qué, me cortaron la luz, ¿verdad? Y no sé por qué pues porque no la pagaste, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que se siembra, ¿qué? Se cosecha. Siempre se cosecha, perdón, lo que se siembra, y siempre cada quien va a recibir conforme a lo que ha hecho. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Versículo 9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. ¿Esta invitación es para quiénes? ¿Nada más para los Gálatas o también para nosotros? Para nosotros. Nunca nos tenemos que cansar de hacer el bien. Si hay alguien que posiblemente me pueda hacer algún mal, le tengo que responder ¿con qué? ¿Con mal? No, con bien. Tenemos que vencer al mal con el bien. Tenemos que vencer al mal con el bien. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Ahora, aquí también este texto muchas veces lo han sacado fuera de contexto y aquí dicen, no, es que ya ves, es que no nos demos por vencido, se está refiriendo a que vas a perder la salvación. ¿Está hablando de eso? Cosas completamente diferentes. ¿Sí? Entonces, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Por vencidos de qué? Versículo 9, que es cómo empieza. Así que no nos cansemos de hacer el bien. Entonces, ese es su contexto. Entonces, cuando dice que no nos demos por vencidos, ¿a qué se está refiriendo? A que no nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. ¿Sí? Versículo 10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Sí? Y después dice algo interesante. En especial a los de la familia de la fe. ¿Quiénes serán los de la familia de la fe? Nosotros, ¿sí? Como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una hermana, mejor necesitábamos, por ejemplo, el trabajo, ¿no? De donde ustedes están sentados y teníamos el costurero Sadasi, ¿no? O teníamos la hermana. ¿A quién íbamos a preferir? A la hermana. Ay, hermana. ¿Quién será? ¿La conoce? Sí. Entonces es importante que nosotros, ¿por qué? Porque fuimos ¿qué? De bendición como iglesia. ¿Sí me explico? Y así podemos hacerlo, ¿no? ¿Sí? Que no haya ese mal pensamiento de decir, ay, es que sí, necesito este trabajito, necesito que hago esto y lo otro, y no, es que ahí en la iglesia hay un hermano que eso. No, mejor no. No, pero ¿por qué? Pues es que es el hermano y que le puedes ayudar y ahorita han dado. No, es que el hermano es, no sé. ¿Sí me explico? Porque también mucho de nuestro testimonio dentro de la iglesia puede hablar
mucho referente a las cosas que los demás hermanos pueden requerir. ¿Sí me explico? Si nosotros damos un buen testimonio, pues lógicamente nosotros podemos realmente poder, poder dar ese servicio a los demás hermanos, y los hermanos pueden confiar en que ese servicio que les vamos a hacer va a ser de calidad y va a estar bien. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, vemos aquí, y como solamente para resaltar, versículo 7, no se dejan de engañar, porque nadie puede burlarse de la justicia de Dios, y siempre se cosecha lo que se siembra. Y esto se lo está diciendo el apóstol Pablo a una iglesia gentil de los Gálatas, entonces prácticamente es exactamente para nosotros. Nosotros lo que cosechamos, vamos a sembrar, o sembramos lo que cosechamos. También nosotros como cristianos. ¿Sí me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Siguiente texto. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 5. Versículos del 4 al 10. ¿Ya estamos ahí? Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículos del 4 al 10 dice: mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos, pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste. Más bien, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. Así que siempre vivimos en plena confianza, aunque sabemos que mientras que vivamos en este cuerpo, no estamos en el hogar celestial con el Señor, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Así que, ya que sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo es ¿qué? Agradarlo a Él. Versículo 10. Pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. ¿Quién está hablando ahí? Pablo. ¿A quién se está dirigiendo? A los corintios. Eran gentiles, judíos, extraterrestres, gentiles. Nosotros somos una iglesia gentil. Entonces, ¿también puede ir para nosotros? Sí, entonces, ¿este juicio que se está dando es para salvación? O sea que en este juicio yo puedo perder mi salvación. No. Recordemos que la salvación no se pierde. Entonces, este juicio no es para salvación, porque lo está haciendo para sus hijos, para los creyentes. ¿Sí? Pero sí es por eso resaltamos la parábola de los talentos. ¿Cómo empezó? Porque el reino de los cielos también se puede comparar con, y empieza la ilustración. ¿Sí me explico? Entonces, cuando nosotros estemos ante la presencia de Dios como sus hijos, como sus siervos, como como quienes nos dio todas las cosas que nos ha dado o las que no nos ha dado, dice aquí, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. Por eso hace rato hacía esas ilustraciones. Cuando estemos ante la presencia de Dios, olvidemos de que no, que es para salvar, no, es
Él nos va a dar cuentas, nos va a pedir cuentas de lo que qué hicimos con lo que nos ha dado, qué hicimos con el conocimiento que hemos adquirido, qué hemos hecho con la familia que nos ha dado, qué hemos hecho con los bienes materiales que nos permitió tener, qué hemos hecho con cada cosa que Dios nos ha permitido tener. ¿Sí? Dios lo va a tomar en cuenta, o ya sea que nos regañe, ya sea, y de hecho, hace como 3 semanas, no sé si recuerdan, cuando vimos un pasaje ahí en Primera de Juan, donde dice que nosotros tenemos que mantenernos en lo que hemos creído para que no, que nos alejemos de él avergonzado cuando Él les venga en su venida. ¿Sí recuerdan ese texto? Entonces, es lo mismo. Imagínense estar ante su presencia con la mente de Cristo, pensando igual que Cristo y estando delante de Dios y casi, casi hasta autorregañarse uno mismo. Es decir, ahora estoy entendiendo, yo, esposo, ¿por qué traté a mi esposa así? Yo, esposa, ¿por qué traté a mi esposo así? Yo, como papá, ¿por qué traté a mis hijos de esta forma? ¿Sí? ¿Qué fue lo que hiciste? Y eso es, yo creo que nos invita a reflexionar, a que nosotros podamos, como dice aquí Pablo, empecemos ya, como dice aquí, queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muera sea consumido por la vida. O sea, prácticamente, y como dice al final, porque entonces, versículo 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si estamos plenamente confiados y preferiríamos estar fuera de este cuerpo terrenal, porque entonces estaríamos en el hogar celestial con el Señor. Así que ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes en este cuerpo, nuestro objetivo es ¿qué? Agradarlo a Él. Entonces, prácticamente nosotros ya estaríamos viviendo la vida eterna, ya nosotros tenemos que comportarnos como verdaderos hijos de Dios, y la respuesta es sí. De hecho, en alguna ocasión que el año pasado, cuando hablamos, pasado o antepasado, ahí en Filipenses, que dice Pablo a los filipenses, que nosotros ya nos tenemos que comportar como ciudadanos del cielo, ¿sí recuerdan? Tenemos que comportarnos ya como ciudadanos del cielo. Entonces, ¿por qué? Porque a final de cuentas, estemos vivos o estemos muertos, de todas formas vamos a ¿qué? A servirle a Él. Y si trabajamos mucho, ¿qué nos va a pasar? ¿Nos va a dar poquito o nos va a reducir horas? No, nos va a dar más trabajo. ¿Sí? Pero es por querer estar con Él. Y vamos a la última cita, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos 20 al 22. En el Evangelio de Juan, capítulo 21, versículos del 20 al 22, ya estamos ahí. Dice lo siguiente: Pedro se dio la vuelta y vio detrás de ellos que estaba, bueno, ¿cuál es el contexto? Recordamos que aquí ya después el Señor Jesucristo se les aparece ya resucitado. Prácticamente en esta charla anteriormente es cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le contesta, sí, Señor, sabes que te quiero, etcétera, etcétera. Bueno, sigue, es la continuación de esa charla. Dice, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿Sí? Jesús le contestó, si yo quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. ¿Sí? Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que este discípulo no moriría, pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Sí? Prácticamente
¿qué es lo que el mismo Señor Jesucristo está haciendo con sus apóstoles? A uno, ¿a quién le dijo apacienta mis ovejas? ¿A Juan o a Pedro? A Pedro. No se lo dijo a Juan. Pero Pedro cuando preguntó y volteó y vio a este, ¿y este qué? ¿O y qué va a pasar con él? Prácticamente es, tú enfócate ¿qué? En mí. Tú enfócate en mí. Si él hace, si él no hace, que no te interese. Tú enfócate en mí. ¿Sí? Tú estás recibiendo un ministerio, tú estás recibiendo algo que yo te estoy pidiendo que lo hagas, a él le pediré otras cosas, pero tú lo que se te ha encomendado, hazlo. A él, a lo que se le encomienda, también lo va a hacer, pero que cada uno haga lo que Dios les ha encomendado. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos, y como lo vimos anteriormente, entre hermanos no podemos compararnos, porque todos somos completamente, sí, somos iguales, o sea, iguales, pero todos somos diferentes porque tenemos capacidades diferentes. ¿Sí? Entonces, tengamos paciencia los demás hermanos. Todos somos diferentes, todos tenemos intelectos diferentes, todos tenemos habilidades en las manos diferentes, todos somos diferentes. Dios nos ha dado, y qué bueno que todos seamos diferentes, ¿sí? Entonces, es importante. Y como vemos aquí, nuevamente, la equidad de Dios. Dios no le está pidiendo lo mismo a Pedro que a Juan, ¿verdad? A Pedro le pidió una cosa, a Juan le pidió otra cosa. Esa es la equidad y Dios y Jesús no puede juzgar. O sea, sí hace su justicia, pero ¿con base a qué? A su equidad. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Y por último dice, Jesús confronta a Pedro y la fidelidad no depende de compararse con otros, sino de seguir personalmente al Señor. ¿Sí? Entonces, sea aquí en la vida o sea allá, tenemos que enfocarnos solamente en Él para servirle a Él. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Adelante. El Juan que se menciona aquí es al que le reveló en la, Apocalipsis. en Sí, la- sí. ah, Y lo que es primera, segunda y tercera de Juan. ah, El Evangelio de Juan. Sí, sí, muy bien. ¿Alguien más? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar. ¿Sí?